Buen día, hoy vamos a realizar los cálculos para el ensayo CBR. Los datos iniciales que vamos a tener son el peso de la muestra, que generalmente anda alrededor de 6.000 gramos, las dimensiones del molde, cuyo diámetro es de 6 pulgadas y una altura de 5 pulgadas. Estas dimensiones las vamos a convertir al sistema métrico. Luego vamos a calcular el volumen del molde, que va a ser igual a pi cuartos diámetro al cuadrado por la altura del molde. El ensayo, para realizar el ensayo CBR necesitamos tener ciertos precedentes o ciertas condiciones, que es el ensayo de Proctor, del cual obtenemos la densidad seca máxima y el porcentaje de humedad óptimo. Como los ensayos se realizan en días distintos, los porcentajes de humedad entre la muestra de Proctor y la del CBR pueden variar. Es por eso que necesitamos tomar la humedad inicial del ensayo. Para esto yo tengo el peso de la lata más suelo húmedo, el peso de la lata más suelo seco. Y lo que voy a hacer es calcular el porcentaje de humedad inicial, el peso del agua, que va a ser la diferencia entre el peso del suelo húmedo menos el peso del suelo seco, y el porcentaje de humedad, que va a ser igual al peso del agua por 100 entre el peso de la lata más suelo seco menos el peso de la lata, que me da una humedad de 6.12%. Luego, como del ensayo de Proctor yo tengo un porcentaje de humedad óptima, yo necesito llevar el suelo con el que estoy trabajando a ese porcentaje de humedad. Entonces, el porcentaje de humedad óptimo es de 11.5%, el porcentaje de humedad que tengo es igual a 6.12%. Yo necesito saber el porcentaje de agua que necesito agregarle al suelo, que va a ser la diferencia entre el porcentaje de humedad óptimo y el inicial. Y necesito saber la cantidad que le voy a agregar en mililitros, que esta va a ser igual al porcentaje de humedad requerido por el peso del suelo, que son los 6.000 gramos, entre 100, que me da igual a una cantidad de 322.94. Luego vamos a analizar las características de cada molde. Para este caso, cada molde tiene un grado de compactación diferente. El primer molde, que se hace con 12 golpes, el segundo con 26 y el tercero con 56. Entonces, de esto voy a obtener mi densidad seca máxima y el porcentaje de humedad con el que estoy trabajando. Ok, el número de capas, que va a ser igual para los tres moldes, que es igual a 5. El número de golpes por capa, que es de 12, 26 y 56. Las condiciones de porcentaje inicial de la muestra, que nosotros idealmente estamos trabajando con el porcentaje de humedad óptimo, que es del 11.5%. El peso del suelo húmedo más molde, que es igual a estos datos que tengo acá, 8.594, etc. El peso del molde, que es igual a 4.059, que es igual para los tres datos. Y necesito calcular el peso del suelo húmedo. Este peso del suelo húmedo va a ser igual al peso del suelo húmedo más molde menos el peso del molde, e igual para los otros tres moldes. El volumen del suelo, que es el mismo volumen inicial que tengo acá del volumen del molde. La densidad húmeda, que en este caso va a ser igual al peso del suelo entre el volumen del suelo. En este caso ya tengo mi densidad húmeda, pero necesito saber el porcentaje de humedad que tengo en realidad en la muestra para hacer el cálculo de densidad seca. Entonces, acá tengo el peso de las latas, el peso de la lata más suelo húmedo y el peso de la lata más suelo seco. El peso del agua, que va a ser igual a la diferencia entre el húmedo y el suelo y el seco. El peso del suelo seco, que va a ser igual al peso de la lata más suelo seco menos el peso de la lata.
Y luego el porcentaje de humedad, que va a ser el peso del agua por 100 entre el peso del suelo seco. Y la densidad seca, que va a ser igual a la densidad húmeda entre 1 más, abro paréntesis, el porcentaje de humedad entre 100, y eso me da mi densidad seca. Y hago lo mismo para los 3 moldes. El dato que les voy a estar dando acá también es el de la densidad seca máxima, que viene del ensayo de Proctor. Luego vamos a hacer el cálculo del hinchamiento, es decir, de la expansión que ha tenido el material. Por ejemplo, para el molde 1 se registra una lectura inicial de 20 y una final de 16. Entonces, este delta de longitud que tenga acá entre la longitud inicial me va a dar lo que es el porcentaje de hinchamiento. Entonces, esto va a ser igual a 20 menos 16 por 100, porque estoy sacando un porcentaje, y por el factor dial que me están dando, que es de 0.301. Y esto entre en la longitud inicial. Acá he fijado los valores del factor dial y el porcentaje y la longitud inicial. Y el porcentaje de hinchamiento, que es mínimo. Ok, después de esto sí ya procedemos a la parte de los datos propios del ensayo. En este caso, el ensayo ya me da unas lecturas, unos puntos donde yo tengo que hacer las lecturas de carga, que son estos de acá. Tengo mis lecturas. Y para hacer el cálculo que necesito yo de libras por pulgadas cuadradas, lo que necesito hacer es 20, la lectura entre el factor dial, que es igual a 3. Y lo mismo para los otros dos moldes. Entonces, de estos datos voy a hacer gráficas de esfuerzo en PSI entre la deformación en pulgadas. Los valores del eje X, que va a ser la penetración en pulgadas, y los valores del eje Y, que van a ser los esfuerzos para cada uno de los moldes. Y voy a tener esta curva. Para los otros dos moldes voy a tener curvas similares como las que les estoy mostrando en este momento, y una gráfica final donde estoy integrando las tres curvas, y claramente se puede ver la diferencia del esfuerzo que pueden soportar para cada una del porcentaje de compactación que tengo. Estos que son menores, y a mayor compactación, la mayor resistencia que puedo lograr. Ok, luego de esto vamos a sacar el porcentaje de CBR. En este caso tengo la penetración, que es de 0.1, la carga estándar, que es de 1 en kilolibras, y necesito saber en cada uno de los moldes cuál es esta carga que tengo registrada. Para el caso del primer molde es de 36 para 0.1 pulgadas y de 66 para 0.2, y voy a hacer lo mismo con los otros dos moldes. Luego voy a sacar el porcentaje de carga. En este caso va a ser las 36 libras por 100
entre la carga estándar, pero esta carga estándar está dada en kilolibras, entonces esto sería igual a 1000. Entonces, para no hacer toda esa conversión, yo voy a tomar los 36 por 0.1 entre esta lectura de 1. Y lo mismo es para el siguiente. Los 66 por 0.1 entre mi carga estándar, que es igual a 1.5. Y voy a hacer esto mismo para los otros dos moldes. Luego de este porcentaje que tengo acá voy a sacar un promedio. Y por acá en la primera tabla que mostré tenía donde estaba la densidad seca, abajo estaba el CBR. Entonces, para cada uno de los moldes voy a colocar el porcentaje de CBR que le corresponde. Para el primero, que es de 4, el segundo de 15 y el tercero de 19. Luego de esto voy a hacer una gráfica relacionando la densidad seca y el porcentaje de CBR. En el eje X, que va a ir el porcentaje de CBR, y en el eje Y, que va a ir la densidad seca. En este ensayo lo que vamos a buscar es el CBR del material al 100% del porcentaje de compactación y al 95% del porcentaje de compactación. Acá tenemos la gráfica, este último punto es 2008.1168 y mi densidad seca máxima es de 2012. Es decir, yo tendría que proyectar esta curva, la tendencia de esta curva, para en el eje Y, que tengo mi densidad, buscar el valor de 2012. Acá con la gráfica proyectada vendría y buscaría el porcentaje de CBR, pero la fórmula que voy a usar es tendencia arroba tendencia, me dice que tengo que colocar el valor del CBR punto y coma, luego la densidad seca, luego otra vez punto y coma, luego voy a ingresar el valor, luego densidad seca, luego coloco la densidad seca máxima, que es el dato que tengo, y acá no es falso, sino que es el 1. Para el porcentaje de CBR al 95%, igual arroba tendencia, coloco CBR, selecciono los tres valores, luego densidad seca, como es al 95%, coloco 2012 por 0.95 y luego 1, punto y coma 1, y me da 14. Entonces estos son mis dos valores para lo que es el porcentaje de CBR.